A todos ustedes les doy la más cordial bienvenida a este webinar que hemos titulado Estrategia Digital, convirtiendo retos en oportunidades. ¿Y qué es lo que vamos a hacer a lo largo de esta sesión? Los dos panelistas que nos acompañan y un servidor, les vamos a dar un recorrido sobre esto que es la transformación digital, cómo está impactando las diferentes industrias, sectores, pero también vamos a ayudar a identificar ciertos retos que están viviendo las organizaciones hoy en día, que a lo mejor algunos de ustedes se ven ahí reflejados en estos retos, y vamos a cerrar con una reflexión de cómo capitalizar todo esto que es la transformación digital, que es un concepto muy amplio, que es un concepto transversal, para ver precisamente cómo hacer frente a estos retos y sobre todo crear nuevas oportunidades de negocio. Entonces, les doy la palabra a María para que les dé la bienvenida y alguna idea inicial de su participación. Bueno, muchas gracias. Quería agradecer a EGADE esta invitación y es un gusto de compartir este panel con ustedes, con Edmond, presidente de SAP, y contigo. Y bueno, respecto a la transformación digital, lo que hemos visto durante estos meses es que primero que nada ha habido una mayor conciencia de la importancia de los datos para las tomas de decisiones. Eso sí, yo creo que fue lo primero que surgió al comienzo de esta pandemia. Lo otro es que también nos hemos dado cuenta que existen numerosas tecnologías o soluciones disponibles para mejorar de forma más eficiente y eficaz muchos procesos, pero que hasta ahora las habíamos subutilizado, que van desde aplicaciones como Zoom, que ahora de hecho están evaluadas, digamos, han más que duplicado su valor bursátil, y por otra parte, existen otros tipos de tecnologías que son las deep techs o tecnologías profundas como blockchain, inteligencia artificial, big data, entre otras, que a través de la combinación de criptografía, la trazabilidad, georreferencia, reconocimiento facial, visualizaciones en 3D, captura de temperatura y data analytics, nos permiten en forma mucho más también eficiente y segura realizar mantenimientos y seguimiento de infraestructura crítica a distancia, exponiendo de menor forma a nuestros colaboradores. A su vez, también ha habido una mayor conciencia sobre la privacidad y seguridad de nuestros datos sensibles, como es la información médica, la ficha clínica, pero también sobre nuestra identidad digital y nuestra georreferenciación. Si se acuerdan, toda la discusión que ha surgido a raíz de la creación de estas aplicaciones de trazabilidad en torno a la importancia de la anonimización de la información, pero también sobre algo que todavía no hemos tomado no hemos tomado conciencia, que tiene que ver con la propiedad que tenemos sobre esta información. Creo que hay una tremenda oportunidad, y por lo menos les quería contar un poco lo que ha sucedido acá en Europa. Lo interesante que ha sucedido es que esta pandemia o la urgencia por resolver estos grandes desafíos ha obligado a distintas startups con distinta expertise tecnológica a colaborar y en forma conjunta abordar soluciones. Y te diría que además, esta misma tendencia ha sido observado por algunos gobiernos. Aquí mismo, en el caso de Italia, que en el mayo de este año señaló bajo un Memorandum of Understanding de 3 de los ministerios más importantes de ese país, que ya el Estado italiano no va a comprar, no va digamos, a aceptar ningún proveedor que entregue soluciones estándares que estén en el mercado, sino más bien están instando a la colaboración y a la creación de nuevas soluciones para abordar lo que tiene ese país como desafío, que va en lo económico, a nivel de ciudad, a nivel de turismo, etc. Y esto ya te empieza a dar unas señales de cómo esto está cambiando. Además, Europa es un caso súper interesante, porque además es una región que lleva años trabajando mucho en todo el tema de privacidad de datos e identidad digital.
han estado durante años en conversaciones, por lo tanto han sido capaces en estos últimos meses a nivel dentro de la eurozona en llegar a acuerdos de cómo van a avanzar en estos procesos en los próximos meses desde el punto de vista de la interoperabilidad de las distintas aplicaciones de trazabilidad que se están generando a nivel de gobierno, pero además con una mirada más de largo plazo que tiene que ver con la creación de identidades digitales que van a ser nacionales, pero que ya, digamos, con estándares comunes para que puedan además interoperar, y ahí empiezas a notar elementos que, si bien te hablo de gobiernos, son elementos relevantes para cualquier tipo de organización en cualquier nivel. Excelente, muchas gracias, María. Ya empieza a visualizarse algunos elementos que hemos platicado en cuanto a qué son estas tecnologías, qué es esta transformación y algunos retos, no solamente a nivel organización, sino a nivel personal, a nivel país, como lo comenta María. Desmond, muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Te cedo la palabra para que les des la bienvenida a nuestros participantes y alguna idea también inicial, por favor. Gracias, Gilberto. Siempre es un gran placer de mí personalmente y también de SAP de participar en sus seminarios y esta gran relación que tenemos con EGADE y TEC de Monterrey desde hace muchos años. Me gustaría abrir y tomando las palabras de María, con dos perspectivas. Número uno, cómo estamos en SAP enfrentando esta situación, la digitalización, la transformación, nosotros como organización. Y número dos, también, como mencionaste, Gilberto, tenemos casi 9,000 clientes en México, alrededor de 400,000 alrededor del mundo. Y estamos muy ocupados, la verdad, ahora asegurando que siguen operando sus cadenas de administración o de suministro, sistemas de finanzas, administración, e-commerce, etc. Pero primero la perspectiva de SAP, somos más de 100,000 empleados alrededor del mundo. En ciertos, operamos en casi 200 países alrededor del mundo. Casi cada país en América Latina, podemos decir en las Américas, también en la mayoría de los países en Asia, en África, en Medio Oriente, el Oriente. Entonces, es muy interesante la experiencia que estamos viviendo, porque en ciertas culturas, como en Estados Unidos, Alemania, Austria, Irlanda, el modelo de trabajar de casa era normal en SAP para muchos. Pero en otros países, particularmente aquí en México, no estuvimos muy acostumbrados a trabajar desde hogares, también en muchos otros continentes. Y es difícil lo que estamos aprendiendo. Las circunstancias para empleados en un país son muy diferentes que otros y tenemos que calibrar toda esta mezcla. Por ejemplo, en México, casas, hogares, a veces tienen diferentes circunstancias, los que tienen en Europa o en Estados Unidos. Puede ser que 1 o 2 familias están en el mismo hogar, que puede crear circunstancias no tan favorables o productivas para que uno puede seguir trabajando continuamente en casa. Entonces, es lo que estamos aprendiendo, no one size fits all, ¿no? Y hemos tenido que, vía las tecnologías, algunas mencionó María, como Zoom y Teams y entre otros, de facilitarlos en su forma de trabajar. Ciertos países están abiertos en SAP, como Alemania está abierto, varios lugares en los Estados Unidos. En México seguimos cerrados, vamos a seguir cerrados unos meses más. Y la experiencia también te hace reflexionar mucho y cambia las prioridades de negocio.
Por ejemplo, prioridad número uno para nosotros y para muchas industrias es la seguridad de nuestros empleados. Eso es el número uno. Quizás siempre era el número uno, pero ya ha tomado otra dimensión, ya ha tomado otra urgencia. La protección de nuestros empleados es número uno. Eso va a implicar muchos cambios en cómo operamos, en cómo vamos a equipar nuestras oficinas en México, en otras ciudades en la República. Ha cambiado procesos de cómo interactuamos con clientes. Ahora estamos con un modelo 100% virtual, con clientes en todos los procesos, soporte, comercial, consultoría, implementaciones. Cuando se explotó este brote al principio, bueno, cuando en América Latina empezamos a dar cuenta, ¿no? Por ahí en marzo, abril, de la magnitud y la potencial de la COVID-19, tuvimos que poner 750 proyectos de forma presencial a remoto de un día a otro, 750 implementaciones de SAP alrededor de América Latina. Solamente con SAP, eso no habla de nuestros partners y empresas consultores. Quizás hay 2,000 proyectos en este momento en pie. Entonces tuvimos que adaptarnos a esto. Gracias, puedo compartir que va muy bien y en ciertos casos hasta más productivos. Nuestra interacción con clientes es completamente distinto ahora. Estamos en modelo remoto. Ellos mismos también están adaptando de cómo interactuar con SAP, que somos una empresa en América Latina, estuvimos muy acostumbrados de presentarnos en las oficinas de nuestros clientes, de viajar muchísimo, de estar muy presenciales. Todo eso está cambiando y obviamente Gilberto ha implicado una adopción a tecnologías tremenda, pero no solamente una adopción a tecnologías, también una adopción cultural, tanto para nosotros y también para nuestros clientes y partners y colaboradores de trabajo. Muy interesante estos momentos. Excelente, Desmond, muchas gracias. De hecho, una reflexión para compartirles también desde la academia, desde la Escuela de Negocios de GADE Business School. El TEC de Monterrey fue pionero de la educación a distancia. Tenemos muchos años ya con programas online, virtuales. Sin embargo, en el GADE Business School los programas típicamente eran presenciales y sufrimos el mismo reto de cambiar en marzo 15 de este año, tomar la decisión de que todos nuestros programas presenciales se van a un formato flexible digital y entonces a desarrollar competencias. Y bueno, a mí me tocó iniciar el MBA online. Tenemos el año pasado, en octubre, fue nuestro primer cohort de MBA online. Entonces íbamos un poquito adelante de esta situación y ese programa básicamente no tuvo ningún mayor impacto. Los procesos se quedaron similares. En los presenciales vamos cambiándolos y tenemos que visualizar también que en el corto mediano plazo debemos de estar preparados, porque igual que ustedes estaban acostumbrados a atender a sus clientes en la oficina y hacer los viajes, nosotros teníamos nuestros programas en donde recibíamos a los alumnos en nuestras instalaciones, pero vamos cambiando y vamos transformándonos en esto y vemos en el corto plazo también nueva oferta de valor, porque estamos viendo que nos abre una oportunidad, por ejemplo, de internacionalización, que si bien la tenemos en nuestras sedes, ahora va a ser fantástica, que vamos a poder tener a María también en nuestros programas, o a ti, Desmond, de cualquier parte, interactuando a través de estos medios que se están volviendo cada vez más comunes en nuestros programas. Bueno, entonces ya platicamos un poquito, María nos dio un viaje, un recorrido sobre estas tecnologías. Desmond nos platica sobre la experiencia que tiene SAP con toda esta presencia a nivel mundial, la cuestión cultural ya vamos viendo. Entonces yo quisiera empezar a abordar con ustedes los retos. O sea, estamos hablando de que sí, por ejemplo, yo les platicaba, se nos presenta este reto de cambiar programas, se nos presenta este reto de cambiar
herramientas, tecnologías, adaptarlas rápidamente. Entonces, ustedes, desde su perspectiva, ¿cuál es el reto principal? Porque ya está la tecnología y todo, pero cuando se quiere implementar, ya Desmond nos hacía ver que la cultura puede ser importante, pero ¿qué otros retos son importantes? ¿Qué sectores en particular se ven más afectados o qué áreas funcionales dentro de la organización o será general? Entonces, María, te cedo la palabra para profundizar y detallar los retos más o menos así fundamentales. Bueno, primero que nada, como tú señalas, y también los dos ejemplos que ustedes han dado, el primer reto sigue siendo cultural, porque si bien es cierto, una cultura, por ejemplo, la de EGADE, tenía más fácil, digamos, estaba más cercana a esta cultura digital y se pudo adaptar más rápido, así como el caso de SAP, no toda la población tiene esa misma cultura digital. Y cuando pensamos en tener de verdad una economía digital, tenemos que primero, por eso decía, y disculpe que siempre vaya al pasado, pero tiene que ver con que existen retos que aún no se han abordado de la primera era digital, que es la era de Internet o la era de información, que tiene que ver con cobertura, tiene que ver con calidad de acceso a Internet, primero que nada. Tienes que, además, los temas de privacidad y seguridad, que Desmond seguro sabe que cuando tú digitalizas una economía, estos temas pasan a ser centrales, porque tienes a toda la economía expuesta a ciberataques y digamos, a que se expongan tu información. Y ahí ese yo diría que es el primer reto. Segundo, por supuesto, desde el punto de vista de contexto y negocio, tiene que ver primero el realmente comprender el potencial que tienen estas tecnologías para facilitarnos o desarrollar procesos. Es muy distinto hablar de querer simplemente subir procesos a la nube a tener una comprensión del potencial de esta tecnología y el de transformar estos procesos y hacerlos más eficientes. Las áreas que abarca, la verdad, que finalmente son todas, porque si tú quieres hacer cambios de modelos de negocio, igual en muchos casos hay implicancias regulatorias. Un ejemplo muy concreto, al usar tecnología blockchain y utilizar criptoactivos o la digitalización de ciertos procesos que antes eran realizados por notarios o conservadores, hay temas legales que igual hay que abordar para desarrollar nuevos modelos. De hecho, desde el punto de vista también de los criptoactivos, digamos, la aceptación regulatoria de este tipo de instrumentos. Entonces, el desafío tenemos que verlo de una forma multidimensional. Por eso, además, la propuesta es trabajar en ecosistemas, de tal forma que se puedan abordar en forma rápida y eficiente el reto que implica realmente transitar la economía digital. Porque lo que hemos vivido hasta ahora es simplemente el subir un documento, un PDF, que no tiene un valor legal necesariamente. De hecho, existen, por ejemplo, muy pocos países donde tienen firmas digitales que tienen la validez en otras jurisdicciones. Entonces, si te das cuenta, cuando estamos hablando de una economía que además está cambiando la forma en que se concibe la globalización, tienes también estos aspectos que te digo que antes tú quizás no tenías dentro de tu visión inmediata. Las áreas, como te decía, las abarcan todas, porque hay temas que son muy prácticos, que van a ir con los procesos de logística. Cualquier producto va a requerir hoy en día procesos de certificación, de sanitización, que hoy no están considerándose, que por supuesto van a tener costos adicionales. Por lo tanto, toda esa cadena logística también va a tener el desafío de repensar sus procesos y hacerse más eficientes. Y para eso hay bastantes tecnologías que lo pueden permitir. Por ejemplo, blockchain en combinación con el Internet de las Cosas,
con inteligencia artificial. De hecho, existen aplicaciones, o más bien startups, que se dedican a entregar soluciones en este tipo de área. Pero al final, el desafío siempre está en el CEO y en el directorio. El tener la visión de cuáles son los desafíos de la construcción de la economía digital que va a venir ahora, además en un contexto en que nuestros clientes ya no necesariamente van a tener el mismo poder adquisitivo que tenía antes, ya sean empresas que ya no van a tener, que no tienen el mismo flujo de caja o que van a empezar a operar en forma distinta, o clientes finales que digamos, van a haber interrumpido sus flujos. Y ese es el gran desafío, es cómo transformar además una economía que entreguemos productos y servicios que le agregue valor, que sean accesibles y que cumplan con el objetivo. Un ejemplo muy concreto, por ejemplo, el sistema financiero con todos los procesos de remesas. Hoy en día Western Union, por ejemplo, cobra aproximadamente un 10% de la remesa, o un banco, al realizar una transacción SWIFT entre ambos bancos, cobran $100. Hoy en día tecnologías como blockchain, ya, en que ya hay bancos trabajando, de hecho el UBS, Lloyds, Santander y otros bancos el año pasado crearon un consorcio en Londres para crear un Utility Settlement Token que permite realizar las transacciones SWIFT a un costo mucho más bajo. ¿Y eso qué va a permitir? Va a permitir reducir los costos asociados y llegar a una población que hoy no estaban accediendo. Y esos son los desafíos. O sea, esa es la mentalidad que tenemos que pensar. Hoy Zoom, que es una plataforma cuya fee anual es bastante bajo, apunta a un modelo de cantidad. Es decir, a disminuir el precio, pero aumentar el volumen de uso de la plataforma. Y esos son los cambios de modelo de negocio que tenemos que tener. Además, por supuesto, volviendo a la tecnología blockchain, que a través de la creación de criptoactivos, que no es solamente la criptomoneda, sino también son activos que pueden ser energía renovable, también el reciclaje de plásticos en el mar, se pueden crear modelos de negocio mucho más sostenibles y que agreguen valor no solamente a la sociedad, sino a la economía en sí misma. Gracias María, ya se está poniendo muy interesante. Sí, y una cosita, por supuesto, antes de irme, y lo voy a decir bien corto, y obviamente para todo esto necesitamos formación de capital humano, y ahí es donde instituciones como EGADE pueden contribuir, porque se necesitan desarrolladores, pero además C-levels y consejeros que logren tener esta visión de los nuevos modelos de negocios que se pueden alcanzar. Es correcto, María. Sí, entonces, el gran reto, tú mencionaste algunos elementos importantes, ¿verdad? De entender de la estrategia, de cómo manejar este multinivel de impacto, ¿verdad? Entender que desde el individuo, la organización, la sociedad, la economía se ve afectada. La ciberseguridad es un gran reto también. Desmond, desde la perspectiva de SAP, y yo creo que con esa cobertura y esa gran cantidad de clientes a los que ustedes llegan, ¿cuáles son los retos que visualizas tú para complementar lo que dice María en cuanto tanto la situación actual que se está viviendo por la cuestión de salud que comentabas, pero después un poquito más allá cuando se está iniciando a lo mejor o ya se va a arrancar algo? ¿Qué es lo que se enfrentan las empresas? Gracias, Gilberto. Me gustaría tomar la perspectiva del consumidor para contestar a tu pregunta. Y voy a dar unos ejemplos específicos. Cualquier empresa ahorita, no importa la industria, si estás en aerolíneas, si estás en consumo, si estás en alimentos y bebidas o en educación, como bien mencionaste, el caso de Tecno Monterrey, no importa la industria, están afectados. La disrupción es tremenda. Y quizás, me atrevo a decir, la prioridad para cualquier empresa en este momento es cómo puedo seguir sirviendo a mi cliente.
ya con canales digitales. Para muchos es el único canal en este momento y quizás para unos meses más, en algunos casos para siempre. Entonces, uno es cómo me mantengo entregando un producto o un servicio a mi cliente y cómo me mantengo mi negocio operando, mis empleados seguros y también económicamente viable. Es muy importante. Muchos retos. Número 2, cuando el cómo ya está más claro, lo siguiente es, ¿cómo me aseguro que la experiencia es favorable? O en algunos casos aceptable, ¿no? Para muchas empresas, quizás por falta de digitalizar hace años, el único que pueden lograr en este momento es un servicio aceptable, no magnífica. Para otros, como ya están más avanzados en la adopción digital, tienen una excelente oportunidad de crear una experiencia para el consumidor final fantástico. Yo creo que todos en este auditorio hoy hemos tenido experiencias así en los últimos meses, como hemos vivido o sobrevivido consumiendo en línea. Antes de entrar en esta conferencia, estuve practicando con uno de nuestros clientes en México, una cadena de deportes con orígenes en Monterrey. No puedo mencionar su nombre, pero la verdad, y me comentó el director general que sus ventas en línea han aumentado 1000%. 1000%. Artículos de deporte, ropa, etcétera. Tienen 200 tiendas en la República. Y me comentó Desmond, me acuerdo hace 5 años cuando iniciamos conversaciones de transformación digital, que sonaba muy futurístico y sonaba un mal necesario para muchos y sonaba en aquella época, ¿lo hago o no lo hago? Y la pregunta fue, me acuerdo muy bien, ¿por qué ahora? ¿No? Mi prioridad es abrir tiendas y contratar gente, etcétera. ¿Por qué debo? Y fue ellos mismos que dijeron, pues nunca va a ser un momento perfecto. Nunca va a ser un momento perfecto para hacer la digitalización. Y ellos tuvieron que cambiar tanto que lo que era un modelo central, de surtir central, producto al hogar, ya tuvieron que usar las tiendas también como bodegas, pero gracias a la tecnología podían lograr de adaptar toda la cadena de suministro, adaptar toda la logística, adaptar todo el inventario para crear, o los lugares donde almacenan el inventario, para crear una experiencia magnífica para sus clientes. Ahora bien, sin, la verdad, y tengo que decirlo, sin tecnología eso es imposible. Imposible. Entonces, nuestra experiencia y nuestro reto en SAP es de ayudar ahorita a nuestros clientes, número 1, continuar sirviendo clientes como están, ¿no? Como están. Número 2, ayudarles a acelerar ahora, porque la conciencia y la realización es digitalización ya no es un nice to have, es absolutamente necesario. Antes practicamos de tener una evolución, y transformación digital es una evolución, no es un proyecto, ya estoy digitalizado. María mencionó blockchain y el uso de blockchain y tiene toda razón, coincido con ella 100%. Pero es una evolución, es un journey.
Los que empezaron hace años están, me acuerdo, si empiezas esto antes vas a tener una ventaja competitiva. Yo atrevo de decir que esto ha cambiado. Para muchos es cuestión de sobrevivencia. Ya no es una ventaja solo competitiva. Ahora, los que ya están avanzados, y eso fue la conversación, ¿qué es lo que más viene? Si ya lograste esta transformación digital, si ya estás creando experiencias y sirviendo a tu cliente, sea un estudiante, un consumidor, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Qué nivel de sofisticación más puedes lograr? Entonces, para contestar o volver a tu pregunta, el reto varía dependiendo el nivel de madurez de la organización en su viaje digital. Los que están muy avanzados es otra conversación. Es otra conversación porque ya tienen una ventaja competitiva tremenda. De otro escala, los que están muy básicos o en algunos que ni siquiera han empezado su transformación digital, es otro reto. Yo digo, en muchos casos es sobrevivir. Y entre los dos extremos hay grandes oportunidades para todos, particularmente en México, Gilberto. Esas son las experiencias que estamos viviendo en SAP día tras día tras día ahora. Es correcto. Excelente, Desmond. Muchas gracias por este insight. Fíjate que cuando estabas comentando de este cliente de deportes, que tienen tiendas de deportes, se me vino a la mente un caso. Yo también soy profesor de Business Intelligence y Business Analytics en los programas de GADE. Y se me vino a la mente un caso que el año pasado lo platiqué con 3 grupos y que lo voy a platicar ahora con un grupo que tengo en el verano, que se llama Predicting Consumer Tastes with Big Data at the Gap. Es un caso de Harvard que habla de Gap con todo este movimiento. Sí. Y se me estaba acordando de unas palabras de unos alumnos porque tenemos un caso y lo debatimos entre todos los equipos y cada quien tiene su postura. ¿Se puede predecir la moda o no? ¿Es conveniente ir online o no? Y entonces el caso está muy interesante y todavía algunas personas el año pasado, es más, en enero de este año, debatían el hecho de que es preferible ir a la tienda a probarse una prenda Gap que comprarla en línea. Y estamos de acuerdo. O sea, si se tiene la opción, eso es. Pero cuando ya no hay opción, precisamente cuando dices tú, es en donde estos canales sirven de mucho. Entonces, Gap hizo ese ejercicio de qué hago, me quedo con mis tiendas, las cierro, me voy online, hago un partner con algún tercero, etcétera. Y creo que es muy importante, yo veo que va a cambiar la discusión ahora que hable con los alumnos en el verano, porque es otro contexto. Entonces, ya no te cuestionas si necesitas o no necesitas un omnicanal o un canal digital. Ya no te cuestionas si necesitas cadenas de suministro y de abastecimiento adaptativas. O sea, que realmente estén censando el mercado. Ya no te cuestionas si el Big Data, como decía María, es bueno o no. Si necesito conseguir datos para precisamente desarrollar estas capacidades de planeación y de estrategia. Entonces va a ser muy interesante la plática ahora de este caso, porque cambian las perspectivas, cambian los contextos, y entonces, como dices tú, Desmond, aquí va a pagar los que empezaron antes con su journey de digitalización. Tienen una ventaja, pero quizás tienen que acelerarla. Los que están empezando, quizás es un reto. Como dices tú, son dos grandes panoramas. Y sobre todo lo que mencionas tú, la madurez. Es muy importante medir la madurez, qué tanto están digitalizando o qué tan digitalizados están sus procesos y qué tantas tecnologías utilizan y qué tan alineado está con la estrategia. Entonces, hablando de estrategia, quisiera entrar ya en el bloque de cómo conectar esto con la estrategia. Estrategia digital, la idea de nombrar el webinar de hoy de esta manera es precisamente
esta idea porteriana, ¿verdad? De que la estrategia lo es todo, la estrategia está distribuida en una cadena de valor, como decía María, está en todos los procesos, se puede convertir, se puede generar valor en toda esta cadena, pero tiene que estar alineado, obviamente, con el entorno, tiene que estar alineado con la visión, con la misión de la empresa, con la cultura. Entonces, definitivamente no es implementar una herramienta y se acabó. De hecho, me vienen a la mente también dos conceptos muy interesantes, que es el underinvestment, que es uno de los principales retos de transformación digital o de estos proyectos. Como decía María, si todavía no estás evolucionado a la red o al Internet, el camino es más tortuoso, es más largo. Y también el cambio de paradigma, precisamente que esto no es una tecnología en particular que tiene un principio y la implementación, sino que va de la mano, va ligado con todos los procesos, con toda la razón de ser, con toda la misión, la visión de las compañías. Entonces, en relación a este concepto de estrategia, ya para entrar en la etapa de ahora sí cómo capitalizar todo esto y convertirlo en valor, algunas recomendaciones o algunas reflexiones que nos puedes compartir, María. Bueno, primero que la estrategia digital debiera ser concebida más que como iniciativa de digitalización, que es de procesos que se suban a la nube. Debe ser un proceso cultural de innovación y eficiencia continua y multidimensional que incorpore a todos los agentes en la cadena de valor y que combine, como hablamos antes, distintas tecnologías. Creo que además es importante considerar que como tú señalas, el primero es el cambio de paradigma. Lo que está sucediendo hoy es que está habiendo una aceleración de la cultura digital, forzada. ¿Ya? De hecho, estuve conversando con Caroline Casey, que es vicepresidenta de innovación para Europa de Mastercard, y me decía que ahora digamos, la gente probablemente va a estar más proclive a inclusive pagar con sus wireless, es decir, con sus Apple Watch o con su dispositivo móvil, etcétera, que eran cosas que antes se veían como un proceso muy, muy lejano. Por otra parte, este cambio de paradigma también tiene que ver con las tecnologías disponibles. Yo no creo que, digamos, o sea, hoy definitivamente estamos en una situación de emergencia en que tenemos que buscar a como dé lugar, adecuar nuestro proceso para poder tener cierta continuidad operacional de nuestros productos y servicios, como señala Desmond. Pero en lo que se refiere a la estrategia, no necesariamente quien ya lleva un camino recorrido es quien tiene la ventaja, porque no necesariamente está con el cambio de paradigma de las tecnologías disponibles. Cuando hablo de Internet y digo intencionalmente la primera era de la economía digital, es porque, por lo menos de la visión que tenemos del Blockchain Research Institute, es que blockchain es una tecnología que que es la segunda era de Internet, la era del valor, el protocolo de confianza, que es una tecnología que permite nuevas formas de interactuar, que permite nuevos modelos de negocio, porque permite automatizar procesos y acuerdos en múltiples actores y además generar transparencia en torno a ellos. Los modelos que nosotros conocemos, en base al cual se ha sustentado la economía que hoy conocemos, está sustentada en las asimetrías de información y la simplificación de procesos y por ende utilización de muchos intermediarios en los procesos que hacen de verificador, ¿ya? Esta nueva tecnología nos permite cambiar esos paradigmas y por eso la menciono no porque resuelva todo, sino porque nos permite generar una nueva arquitectura, una forma de relacionarnos que se nutre de otras tecnologías como inteligencia artificial, big data, etcétera, para que podamos desarrollar esta segunda era digital. Por lo tanto, si es que hoy existen empresas que no han recorrido un camino en estas líneas, perfectamente pueden hacer un salto y con una visión, con un cambio de paradigma y una visión más de largo plazo, transitar
y tomar ventajas en base a la creación del modelo que se está dibujando. Porque cosas muy concretas, FedEx, de hecho, Doyle Christie, que es el vicepresidente de tecnologías en FedEx, lleva 2 años trabajando primero con sus competidores para la generación de ciertos estándares dentro del sector y además con todos los stakeholders relevantes para llevar todos los procesos de FedEx a nivel global a, utilizando la tecnología blockchain, cambiando los procesos, disminuyendo la asimetría de información y aumentando la transparencia entre los distintos stakeholders. Y por lo tanto también esto permite la creación de nuevas formas de interacción y por ende nuevos modelos de negocio. De hecho, si ustedes nombraron a Porter, Porter en su segunda era, que más o menos desde el año 2004, habla de la creación de valor o famoso share value, que supuestamente muchos lo confundían con esto de reemplazar la responsabilidad social empresarial. Pero en realidad lo que dice Porter es que tú tienes que incorporar a todos los stakeholders como parte de tu estrategia, que no existe una forma única, y la diferencia es que el año 2004, 2005, no existía una tecnología que te permitiera interactuar en una forma eficiente con tantos actores y generar contratos y cerrar acuerdos, generar transparencia, etc. Esas son las oportunidades que tenemos. Tenemos una oportunidad de realmente transitar a una economía digital. Tenemos, desde el punto de vista de educación, realmente generar instrumentos y contenido que sea viable el poder transmitir con estos medios online, porque no es lo mismo. De hecho, quiero dar como ejemplo el caso de Estonia. También me ha tocado conversar, en mayo estuve conversando con Thomas Ilves, que es el expresidente de Estonia, que desde el año 95, de hecho, antes de que fuera presidente, él empezó a, digamos, convencer a políticos sobre la importancia de la digitalización de la educación. Durante sus 2 gobiernos, Estonia se transformó en el país más digitalizado. Solamente hay 3 cosas que tú no puedes hacer a nivel digital. Uno es casarte porque quieren verificar que ambas personas tienen consentimiento y que no hay ninguna presión. Segundo es divorciarte. Y el tercero es el hacer registro de propiedades. No porque no se puede, porque sí se puede, de hecho, blockchain lo permite, sino porque quieren evitar que se produzcan shell companies, dado que tú en Estonia, tú puedes crear una empresa desde otro país y participar y realizar todas las actividades, ni siquiera habiendo pesado esa jurisdicción. Esos son los cambios de paradigma, y por eso y es muy importante comprender que, por eso digo, y estamos hablando de tecnologías desde el año 95. Además, en estas oportunidades es también aprender de quienes han tenido procesos, como por ejemplo el caso de Estonia, en que en su proceso de digitalización, al comienzo no utilizó blockchain y recibió tan número de ataques, ciberataques, que finalmente emigró a tecnología blockchain para resguardar la seguridad de la información. Además, la visión que tuvo de largo plazo de inclusive ir más allá en todo lo que se refiere a privacidad de datos en relación a la regulación europea. En Estonia, los datos, primero que nada, y que es algo que yo sé que es un desafío en México al ser un país federado, en Estonia tú tienes la ficha, toda tu historial clínico lo tienes digital. Imagínense que en Chile, aun cuando existe la ficha clínica única, como paciente yo no tengo toda mi información porque me hago un examen en un laboratorio, consulto a un doctor especialista en determinado hospital, pero si tengo otra necesidad clínica, voy a otro hospital que no tienen la información que digamos, ni el laboratorio, ni el del hospital anterior. Y además esos datos pertenecen a la persona, que tampoco es algo que sucede hoy. Porque lo que sucede es que, de hecho, hoy empresas como por ejemplo IBM
compra historiales clínicos a grandes hospitales como la Mayo Clinic y nutre de esa información los algoritmos de Watson Health. En la medida que estamos transitando, y esto también es importante porque tiene que ver con los cambios de modelos de negocio, porque hoy existen muchos modelos de negocio y de marketing que se basan en el uso de datos de las identidades digitales de las personas que quedan en Internet, que va desde cada vez que tú buscas algo en Google, cada clave o cada foto que subes en Facebook, etc. Y eso, digamos, en un horizonte de aquí a 10 años, puede cambiar. Y es muy importante tenerlo claro, porque si no, suceden eventos en que no fuiste capaz de prever hacia dónde estaba transitando la humanidad. Y ahí yo creo que está, pero todo son oportunidades, porque si bien es cierto, te pueden cambiar un modelo de negocio, también pueden surgir otras formas de realizar, ya sea para tener ese mismo requerimiento, o en el caso, por ejemplo, de la información clínica, seríamos las personas las que podríamos vender a través de smart contracts, de hecho, nuestra información clínica. Gracias. Vamos a darle oportunidad a Desmond para que nos comparta. Ya estamos a punto de cerrar el webinar. Entonces, Desmond, ¿alguna idea en cuanto a esta estrategia que estábamos hablando de cómo convertir los retos en oportunidades y capitalizarlo? Y con esta intervención le damos oportunidad después a Luis para que nos comparta alguna pregunta de nuestros participantes. Gracias, Gilberto, y muy interesante las experiencias de blockchain que nos comentó María. Nosotros estamos, mis reflexiones al respecto, y quizás para simplificarlo, hay procesos fundamentales en cualquier organización, sea privado o público. Y estos procesos son lo que llamo son los cores, the digital core, ¿no? Y puede ser de manufactura de un producto o puede ser el servicio de salud en un hospital o la educación en EGADE o Monterrey, o como bien mencionó María, lo que es servicios públicos, ¿no? Del gobierno. Pero hay cierto que es core, que implica procesos que tienen que ser absolutamente sólidos, ¿no? Absolutamente sólidos. En el caso que mencioné de la empresa de deportes, pues sí, hay que tener un core digital que maneja tu cadena de suministro, que cadena tus bodegas, tus inventarios, etcétera, y asegurar que todo eso está conectado con tu e-commerce en el momento cuando alguien compre algo. Eso es lo que me refiero a core, ¿no? Y muchas empresas tienen que tener en su estrategia este core muy sólido, funcionando, ¿ok? Y que sea parte de la columna vertebral de su organización. Número 2 es innovación. Ahí es donde creo que María entró mucho y esa es la ventaja que te da blockchain. Porque blockchain se abre muchísimo y hay un montón de oportunidades y innovaciones tremendas. Mencionó María algunos que son excelentes. Cuando tienes el core y la innovación juntos, es cuando la productividad y todo lo que implica la experiencia, la eficiencia, seguridad, privacidad de datos, es cuando ya pueden realmente explotarse de una forma tremenda. Y creo que eso es lo que es el momento ahora en donde nos encontramos. Vuelvo a mi comentario anteriormente, Gilberto. Mucho depende de la madurez de la organización. ¿Voy a innovar con un core débil? ¿O tengo demasiado core que no está o que es demasiado sólido tanto que no me permite
innovar y no me permite aprovechar oportunidades de mi mercado. Entonces, es una conversación muy interesante. Yo lo veo en el mundo que hay que tener los dos, ¿no? Y ya estamos viendo en este momento de acelerar esto, es la nueva norma. Y los que dicen que no es necesario o estoy renuente de entrar, yo diría que muchos no van a sobrevivir, honestamente. Así es el grado de seriedad en que nos encontramos en este momento. Como comenté, hay que tener cores, procesos, core digitales, procesos sólidos. Y ahora también es un gran momento de los que ya tienen esto, es de innovar con temas como blockchain y innovaciones así. Y no olvidamos el factor humano. Al fin de cuentas, total. Alguien tiene que programar. El capital humano, es correcto. Alguien tiene que programar. Exacto. Bueno, miren, estamos a 4 minutitos de terminar. Luis, no sé si hay alguna pregunta, yo creo que decimos rapidito. Sí, gracias, Gilberto. Muchísimas gracias a todos por su participación. Tenemos una pregunta del público enfocada en el emprendimiento. Dice, ¿qué áreas de oportunidad debe de aprovechar el emprendedor en temas de transformación digital para innovar en la estructura de negocio o empresa? Ok. Para poderle responder, María, algo así bien cortito, rapidito, Sí. y luego Desmond y yo cierro. Sí. Innovación en los modelos de negocio fue muy focalizada en sostenibilidad. De hecho, hoy justamente BlackRock sacó un documento que habla que hacia allá va el eje, y sí señalar que acá en Europa se está invirtiendo muchas startups que utilizan estas tecnologías, pero para la creación de modelos sostenibles. Es correcto. Desmond, ¿alguna idea para algún emprendimiento? Innovación y tecnología son facilitadores para servir a un cliente, un consumidor. Cualquier innovación tiene que tener un propósito. Un propósito. Mi primera recomendación es que cualquier emprendedor que tenga su propósito bien claro, bien claro. Y luego ves cómo te puede ayudar tecnología, sea blockchain, SAP o lo que sea. Pero que el propósito está muy sólido primero. Ok. Luis, no sé si cerramos ya porque quedan 2 minutos. ¿Cómo andamos de tiempo? En efecto, Gilberto, gracias. Excelente. Bueno, pero miren, quiero agradecerle nuevamente a María por su participación. Muchas gracias, María. Desmond, es un hasta luego. Vamos a seguir haciendo intervenciones y participaciones de este tipo. En el verano vamos a empezar a invitarlos a estos nuevos programas que tienen contenido digital. De hecho, estamos por lanzar una especialidad en estrategia digital. Entonces, María ya aceptó la invitación para participar en ella. Desmond también. Entonces, estén al pendiente de estos foros que vamos a hacer por este medio por lo pronto y en un futuro cercano, si se puede, algo presencial. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias, Desmond. Gracias a ustedes. Fue un placer haber tenido en este webinar. Que tengan muy buena tarde.